Vamos al teléfono, tenemos en línea a Nora Landart. Nora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto de saludarlo, Sergio, un abrazo. Bueno, aquí estamos con Gustavo Ferradáns, con Paloma Ferradáns y con Florencia Turelli para charlar con vos. Nos interesaba un poco ver esto de que se quitan así como así, ni más ni menos que 13 leyes, 13 programas, mejor dicho, que, bueno, de alguna manera favorecían al sector de la mujer, promotoras, uno de los programas, promotoras y promotores territoriales de género y diversidad, programa para el fortalecimiento de la participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. No sé, Flor, ¿podés repasar otros? Programa de escuelas populares de formación en género y diversidad, programa Sembrar Igualdad, programa de fortalecimiento para dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género, programa Igualar, programa para el apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremos por motivos de género, programa Formar Igualdad, entre otros, ¿no? Entre otros. Nora, bueno, trabajaron tanto ustedes en el foro para ir consiguiendo desde Villa María y atadas de la mano con mujeres de todo el país para ir consiguiendo estos avances y ahora sí de un plumazo, porque significa un ahorro, los borra, y lo anuncia el ministro Cunio Libarona en momentos preelectorales, sin que se le mueva un pelo. Sí, dos o tres cositas como para recalcar. En primer lugar, agradecer a la radio, a la cooperativa, por poner este tema en agenda, que de alguna manera se anunció, pero que no tuvo la difusión, para mí, suficiente, de lo que implica vulnerar una serie de derechos. En segundo lugar, dejar en claro que estos programas nos afectan particularmente a las identidades femeninas, ¿no? A las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, a los sectores más vulnerables, a las personas trans. Si vos los vas recorriendo a los 13 programas que se dejaron sin efectos, que eran implementados desde el entonces Ministerio de la Mujer, que también fue un logro del movimiento de mujeres, de la comunidad LGTBQ+, de una larga lucha para lograr institucionalizar políticas públicas que permitieran dar respuestas a estos temas puntuales. El ministro Cunio Libarona, sin duda, sin ninguna formación en materia de géneros, algo que creo que es una preocupación colectiva, al menos para un sector importante de la sociedad, porque debo decirte que independientemente de la embestida que tenemos sistemática, de la invisibilización de los números de la crueldad, llevamos 93 femicidios al 30 de diciembre, Sergio, 344 intentos de femicidio, sin duda que estas situaciones se producen fundamentalmente en la región centro del país, porque es la más poblada también demográficamente, y si decimos 344 intentos y concretados 93, significa que en estos sectores también hay una trama de relaciones organizacionales, políticas y públicas que todavía tratan de sostenerse pese al recorte fundamentalmente de recursos a los gobiernos locales, que de alguna manera deben haber evitado esa desgracia extrema. Entonces, por lo tanto, lo vemos con preocupación desde nuestro sector, particularmente la economía social y solidaria, que hemos tenido en Córdoba y en otras provincias una participación tan activa en lograr la implementación de estas políticas públicas. Lo primero que debemos decir, que cuando se termina
el programa menstrual, que es algo que particularmente nos afecta a las mujeres, estamos diciendo que hay 50.000 mujeres, calculo que seguirán siendo particularmente adolescentes, que eran beneficiarias de ese programa, que viven en contexto de vulnerabilidad extrema. La sociedad debería conocer qué es lo que cuesta económicamente sostener la higiene menstrual para las mujeres, que incide notoriamente en el presupuesto y fundamentalmente en el de las adolescentes, que generalmente no tienen independencia económica y que condiciona su posibilidad, por ejemplo, de concurrir a la escuela en muchísimos casos. En este contexto, adolescentes, mujeres vulnerables, que algunas veces, en el caso de las adolescentes, concurren a la escuela cuando la escuela es mucho más que un espacio de formación educativa en estos tiempos donde no están satisfechas las necesidades básicas de los sectores más castigados y que han caído en la indigencia o que están atravesados por la pobreza. Contención hasta la alimentación en muchísimos Totalmente. casos. Un adolescente que no va porque no tiene con qué solventar la protección básica para ese periodo menstrual particularmente, además que no va a la escuela, que no come, que no estudia, que no se integra con sus pares, digo, como para dimensionar la crueldad que expresan las palabras de este funcionario público, ¿no? Nora, además que el programa menstrual contenía educación sexual comunitaria, o sea, totalmente a una adolescente. Información, claro. Salud sexual y reproductiva. Ahora vámonos a la otra, al segundo bloque, digamos, de problemas, que tiene que ver con todas estas escuelas populares, que tenían que ver con todos estos programas que sostenían la posibilidad de trabajar, que es el ser varón, que es el ser mujer, el respeto a las diversidades, en los contextos territoriales. Digo, promover o alentar un cambio cultural, primero, no surge de la espontaneidad y mucho más cuando desde el poder imperante se promueve la vulneración, la invisibilización de las desigualdades de géneros existentes en la sociedad. Esto es necesario generar estos espacios de encuentro, de construir, de naturalizar esta forma que seguimos aprendiendo de ser varones, de ser mujeres, cómo nos construimos socialmente. En tercer lugar, lo que afecta en estos programas a los grupos más vulnerables, como es la comunidad LGTB, a la población trans, que particularmente estaban dirigidos a estas personas que habían logrado superar la media de sobrevivencia que tienen, que aún hoy se sostiene entre los 35 y 40 años. Estamos remitiéndonos a la sobrevida del medioevo. Es decir, programas especiales para esas personas que, a pesar de toda su adversidad, de toda su vulnerabilidad, no solamente psicosocial, sino física, han logrado sobrevivir y para las cuales tenemos que pensar políticas específicas. Y en último lugar, y a la más severa de todo, porque comprende la vida humana, porque es la manifestación extrema de la violencia y de la crueldad, que tiene que ver con los femicidios, con la posibilidad de que existan dispositivos que permitan la atención, la asistencia y la rehabilitación de las personas víctimas de violencia, que mayoritariamente o exclusivamente somos las identidades feminizadas. Entonces, bueno, momentos difíciles sí, complejos también,
donde volvemos a activarnos estas organizaciones sociales e incluso, Sergio, la economía social y solidaria, porque siempre que el Estado se retira de sus funciones y de sus obligaciones ineludibles, emergen nuestras organizaciones haciendo lo que pueden. Lo que pueden. Por ejemplo, hoy la radio poniendo posiblemente mi palabra y la de otras mujeres diciendo no, esto no es ideológico, pongamos una cuota de realidad, estos son derechos vulnerados de personas que viven en contextos y en circunstancias difíciles donde la presencia del Estado es una obligación. No hablamos de privilegios, ¿sí? Y la incidencia del ahorro a la que aluden es una inmoralidad. Cuando vemos de qué manera se asignan, se distribuyen los recursos actualmente o se omiten el cumplimiento de las obligaciones de los que están más beneficiados en estos procesos políticos y económicos de cumplir. Entonces digo, hablar de cuánto nos ahorramos en miles de pesos, sinceramente me parece que es una inmoralidad y que esperemos que como sociedad en algún momento podamos volver a pensarnos comunitariamente del lado de la dignidad humana, del lado de la defensa de los derechos de las personas que históricamente han estado más vulneradas y castigadas. Hola Nora, ¿cómo estás? Buen día. Florencia es mi nombre. Buen día. Florencia, ¿cómo estás? Bien, yo quería saber si usted sabe si se ha pensado alguna alternativa o algún plan para reemplazar estos 13 programas que desaparecieron, ¿no? La verdad que lo desconozco. En la provincia de Córdoba todavía tenemos una secretaría de la mujer, exministerio, y tenemos dispositivos en los gobiernos locales, pero en realidad, Florencia, este es un efecto en cadena. Hoy hay un retiro de las transferencias a los gobiernos locales importantes, a los gobiernos provinciales. Por lo tanto, lo que vuelven a emerger son estas redes, estas organizaciones que están en algunos casos en diálogo con el Estado y que intentan de alguna manera brindar contención. Pero los problemas de violencia, cuando estamos frente a una persona que tiene posibilidades reales de perder su vida, no alcanza con un acompañamiento. Se requiere asistencia y se requiere asistencia sostenida en el tiempo. Estos programas lo que nos permitían era que estas mujeres pudieran recibir una asignación económica que no resolvía todos sus problemas, pero en algunos casos, por ejemplo, permitía la salida del hogar. No nos olvidemos que de estos 93 femicidios, el 71% se realizaron en el hogar. Entonces, por un tiempo, 6 meses, en algunos casos, con posibilidad de renovarse en otros, le permitía a la mujer recibir una asignación que al menos le posibilitaba a lo mejor alquilar un lugar donde poder trasladarse con sus hijas, con sus hijos, con sus familiares a cargo. Digo, no eran respuestas estructurales o respuestas que resolvían todas las necesidades, pero sí contribuían a poder resolver las cuestiones que solamente la autonomía económica suele permitir resolver. Es decir, eran aportes, eran ayudas, eran complementos, eran acompañamientos, eran dispositivos con profesionales preparados para acompañar a las mujeres en esta ruta crítica. Frente al recorte, frente al retiro de estos programas, obviamente que todos esos dispositivos de atención se resienten. Y lo vamos a ver
lamentablemente objetivado en el incremento de embarazos adolescentes, en las dificultades que tenemos para acceder en algunos casos, en algunas provincias puntualmente, a la interrupción voluntaria del embarazo. Son tiempos complejos. Por eso, y el movimiento de mujeres organizados y diversidades no está desaparecido, se sostiene tratando de visibilizar estas situaciones, de acompañar y de contener en estas circunstancias difíciles. Lo importante es que nos activemos nuevamente, que nos visibilicemos, especialmente nosotros, pienso en las organizaciones que habito de la economía social y solidaria. Villa María es un ejemplo, te diría, a nivel nacional, al menos al interior del sector. No solamente por tener una ley que establece un sistema de protección de derechos para las mujeres víctimas de violencias, que se sigue sosteniendo vigente. Yo no sé si ustedes conocen que, por ejemplo, el Centro de Atención de Reeducación de Varones, uno de los, son contados los que hay en todo el país, funciona en la sede de una mutual en articulación con la economía social y solidaria, que fue la mutualidad en la provincia de Córdoba, la que antes de la pandemia trajimos por la iniciativa de otra mutual que se aboca en Buenos Aires puntualmente esto, la posibilidad de desarrollar estos dispositivos, aunque fueran pequeños, en las localidades, que hoy estamos atentas. Yo recordaba anoche cuando me contactaba con Sergio, que las mujeres mutualistas argentinas en agosto del año pasado, cuando comienza la desaparición de personas, fuimos una de las primeras que nos activamos a nivel nacional desde la provincia de La Pampa, con Gustavo Vera, con la Federación de Mutualidades de Pampeana, con Gustavo Vera, para al menos advertir lo que ocurre en los países cuando se sacan los programas que permiten activar los protocolos en los ministerios de justicia para prevenir la desaparición de personas. Entonces digo, aún en este contexto de tanta crueldad y de tanta desinformación y de tanto egoísmo, de tanta vulneración de derechos en quienes ostentan el máximo poder, podemos hacer cosas y nos volvemos a encontrar en este espacio. Nora, bueno, y saben que siempre cuentan con nuestros medios de la cooperativa. Gracias por estos minutos y estamos siempre en contacto y a disposición para lo que haga falta difundir. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo, Gustavo, Florencia y a todo el equipo de la radio. Un abrazo grande.